Saludos. Hoy nos adentramos en una de las figuras más fascinantes y a la vez fundamentales del derecho civil, las servidumbres. Y aunque suene a un concepto antiguo, van a ver que su correcta comprensión es clave en la práctica profesional, porque representa una de las limitaciones más importantes al derecho de propiedad aquí en Costa Rica. Para abordar este tema con la rigurosidad que merece, vamos a seguir esta hoja de ruta. Primero, entenderemos por qué es un límite a la propiedad. Luego, definiremos el concepto y sus elementos. Veremos cómo se clasifican, cómo se crean y cómo se terminan, para, finalmente, hacer una síntesis con los puntos que no podemos olvidar. Bueno, empecemos con una idea que es pilar en el derecho. La propiedad no es un derecho absoluto. No lo es. Y la servidumbre es probablemente el ejemplo más clásico, más tradicional, de cómo la ley puede limitar ese derecho en aras de una necesidad o una utilidad que se considera superior. Y aquí tenemos nuestra piedra angular. Esta es una definición de la Sala Primera, de la sentencia número 26 del año 1991. Fíjense bien en el lenguaje. Ius in rea aliena. Este es un latinazgo que hay que dominar. Significa un derecho real sobre una cosa ajena. Esa es la esencia. Es la idea de tener un poder jurídico, real, sobre un bien que no nos pertenece. A partir de aquí se construye todo. Muy bien. Con esa base que nos da la jurisprudencia, ahora sí, vamos a formalizar el concepto y a desglosar quiénes son los actores, las partes, en esta relación jurídica tan particular. Entonces, en términos sencillos, la servidumbre es una carga. En derecho, a esto le llamamos un gravamen. Pero, y esto es lo importante, este gravamen no existe por sí solo, se impone sobre un inmueble, pero siempre, siempre en beneficio de otro inmueble. Y esto nos lleva directamente a los dos protagonistas de esta historia. Esta tabla lo ilustra perfecto. Por un lado, tenemos el predio dominante, que es el inmueble que se beneficia, el que goza de esa utilidad. Y por el otro, el predio sirviente, que es el que tiene que soportar la carga, la limitación. Son, como ven, las dos caras de una misma moneda. No puede existir uno sin el otro. Y aquí llegamos a un punto vital, una particularidad de nuestro sistema jurídico costarricense que está clarísima en el artículo 370 del Código Civil. A diferencia de lo que pasa en otras legislaciones, en Costa Rica las servidumbres son siempre prediales. ¿Qué significa esto? Que se establecen de un fundo a otro fundo, de un inmueble a otro, nunca a favor de una persona en particular. Esto es fundamental. Ahora bien, no todas las servidumbres son iguales. Entender cómo se clasifican es absolutamente esencial, porque, como vamos a ver, de esa clasificación va a depender directamente cómo se pueden adquirir, cómo se ejercen y, por supuesto, cómo se extinguen. Entonces, ¿cuáles son esas categorías? ¿Cómo las organiza nuestro Código Civil? Vamos a analizar las principales. Esta tabla nos da un panorama muy claro. Veamos las distinciones. Por ejemplo, continuas versus discontinuas. La pregunta clave es, ¿necesita un acto del hombre para funcionar? Un acueducto, una vez construido, funciona solo, es continua. Una servidumbre de paso necesita que alguien camine o pase, es discontinua. Lo mismo con aparentes y no aparentes, se ve o no se ve. Y vean la columna de base legal. Los artículos 378 y 379 del Código Civil son los que nos guían. Esta conexión entre el tipo de servidumbre y su regulación es el núcleo de este tema. Y hago un paréntesis, una nota de derecho comparado, pero a mucho ojo. Esto que voy a mencionar es doctrina española de Reina Tartier, del 2012, y no es aplicable en Costa Rica. Lo menciono solo para que vean el contraste. Allá en España sí se permiten las servidumbres personales. Es una diferencia abismal con nuestro sistema, donde, repito, el artículo 370 las prohíbe de forma expresa. Perfecto. Ya sabemos qué son, quiénes intervienen y cómo se clasifican. La pregunta lógica que sigue es, bueno, ¿y cómo nacen a la vida jurídica estas servidumbres? ¿Y cómo mueren? Hablemos de su constitución y extinción. Como pueden ver, el modo en que se constituye una servidumbre depende directamente de su tipo. Y aquí hay una regla de oro que tienen que tatuarse en la memoria jurídica. Atención, según los artículos 378 y 379 del Código, solo, y repito, solo las servidumbres que son a la vez continuas y aparentes pueden adquirirse por prescripción. Las discontinuas, como la de paso, o las no aparentes, jamás se adquieren por el simple paso del tiempo. Necesitan un título.
Y así como nacen, también se extinguen. Las causas son bastante lógicas. Por ejemplo, la confusión. Si una misma persona se vuelve dueña de ambos predios, pues la servidumbre pierde todo sentido y se extingue. También se pueden extinguir por renuncia del beneficiario, o muy importante, por el no uso durante el tiempo que la ley establece para la prescripción extintiva. Muy bien, para ir cerrando y consolidar lo aprendido, vamos a hacer una síntesis de los puntos más importantes de nuestro análisis de hoy. Esto es lo que se tienen que llevar. Primero, la servidumbre es un ius in re aliena, un derecho real sobre un bien ajeno. Segundo, en nuestro país únicamente existen las servidumbres prediales. Tercero, la clasificación es determinante para saber cómo se constituyen. Y cuarto, la regla de oro. Solo las continuas y aparentes se adquieren por prescripción. Dominar estos 4 puntos es la base para entender todo lo demás. Y para terminar, les dejo una pregunta para la reflexión. Ya vimos que la servidumbre es un gravamen, una limitación. Pero ¿hasta dónde puede llegar esa limitación? ¿Podría una servidumbre ser tan pesada que prácticamente anule el derecho de propiedad del dueño del predio sirviente? Esta pregunta nos abre un debate interesantísimo sobre el equilibrio entre los intereses privados y la función social de la propiedad, un tema para seguir profundizando.